kiosco. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Del día y de varios días atrás, porque ya se venía cocinando esta decisión. Se veía venir, ¿no? Que estos ministros en su mayoría iban a tratar de ponerle una traba a esta reforma electoral. Pero lo peor de todo esto es que ni siquiera hay una argumentación de fondo. Se fueron por la forma, como dices, por la vía facilona, decir que supuestamente se atropelló el proceso legislativo, que además es un argumento peligroso. O sea, están abriendo la puerta para que las próximas también batallas las quieran bajar los conservadores de esa manera. No, bueno, ¿recuerdas imagínate las ahora 20 pasadas reformas que se aprobaron? Nada más que en el escenario de que la oposición no quiere deliberar, no quiere ni siquiera estar presente, genera todas las condiciones para que no se den ciertas fases del proceso y entonces ahora decir que se violó el proceso, ¿no? Exactamente. O sea, justamente lo están ocasionando para después poder tener el argumento y que la Suprema Corte de Justicia, ya con este antecedente, entonces pueda seguir haciéndolo con todas las otras leyes. Así es, y por lo que vimos en el debate de ayer, solo 2 ministras valientes se quedaron de forma minoritaria diciendo no podemos invadir al poder legislativo, nosotros somos un poder distinto. Hay un equilibrio de poderes, porque ahora Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Marín, varios dicen, ¡ay, qué bien, viva la división de poderes! Pues no, lo que estamos viendo es una invasión del Poder Judicial en torno a otro poder, el legislativo. Lo que pasa es que les gusta la consecuencia de esta decisión, que nada cambia en términos de las leyes electorales. Vamos a escuchar, tenemos algo de lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel, que me parece que esto es preciso. Hay que entender que lo que hicieron los ministros y ministras fue invadir a otro poder. Vamos a escuchar. Y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. Como órgano político que es la Cámara de Diputados, actúa en función de la construcción de los acuerdos de esa naturaleza, a fin de flexibilizar las posiciones de los grupos parlamentarios que la integran en abono a la eficiencia de los trabajos legislativos que están obligados de cara a la sociedad, por lo que considero que en beneplácito de los coordinadores parlamentarios expresado en la Junta de Coordinación Política, constituye una expresión de la libre y espontánea voluntad de los partidos que debe honrarse y no traicionarse, aún dentro de la pluralidad que reina en la Cámara de Diputados y los ríspidos debates que muchas veces se suscitan. En consecuencia, como Tribunal Constitucional me parece que no corresponde aceptar y respetar el acuerdo adoptado al interior de la Jucopo, en la que la mayoría de sus integrantes acordaron favorablemente agendar en la sesión plenaria del mismo día la solicitud de dispensa de trámites de la iniciativa, pues no hacerlo implicaría invadir el campo de acción de la función política de los órganos legislativos y con ello prácticamente avalaríamos la ruptura de la construcción de sus acuerdos internos, tal como lo pretenden los partidos accionantes al desconocer lo que sus propios coordinadores parlamentarios pactaron. Esto es fundamental. Hubo un acuerdo político en donde los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias decidieron votar rápido esto. Y después van y se quejan los mismos partidos políticos cuyos representantes en el Congreso avalaron esto. Entonces es parte de lo que está diciendo la ministra. Hubo un acuerdo legislativo, ellos decidieron cómo se iba a votar, en qué condiciones, y se votó, y ahora los ministros dicen, no estamos de acuerdo en que hayas hecho eso. Exactamente, que ahorita nos lo platique el diputado Hamlet Almaguer, pero efectivamente hay que preguntarse qué es lo que está detrás de la decisión de los ministros, si es eminentemente jurídica, de observación a la letra, digamos, de un procedimiento, o si se están saltando trancas porque en realidad lo que hay es otra consideración que es de orden político, y no solamente por parte de los ministros, también de los legisladores, porque ahora resulta que este bloque opositor, por ejemplo en el Senado, que quiere echar atrás todo lo que se aprobó el viernes hace 2 semanas, ¿no? Estas 20 leyes, de esas 20 leyes quieren impugnar por procedimiento solo 12, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, verdaderamente hay un descaro absoluto, y esto lo defendió el presidente esta mañana justamente cuando dice hay una serie de facultades, de circunstancias y de acuerdos que se dan en el interior del Congreso y que pues se lo pasa por el arco del triunfo directamente la Suprema Corte de Justicia. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Imagínense
componerle la plana al Poder Legislativo. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Vean si hay alguna resolución como la de ayer en la historia del Poder Judicial, en donde le corrigen la plana al legislativo así. Existe en el reglamento interno del Poder Legislativo de que aunque no se cumpla con el trámite en comisiones, hay licencia o dispensa de trámite, ¿sí? Va al Pleno y se votó. Y la mayoría dijo, sí, los opositores impugnan y llega al Poder Judicial y dice, no cumplieron el procedimiento interno. Y aquí en el fondo también nos preguntamos en dónde nos quejamos los ciudadanos ante la actuación de los ministros y las ministras. Claro. Porque todo termina ahí, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia. Podrían, en los hechos, como algunos interpretamos está sucediendo, los ministros y ministras tomar una decisión injusta, antidemocrática, podrían ellos violar el debido proceso, pero ahí ya no hay para dónde hacerse. Y por eso una de las alternativas que plantea el presidente es hay que democratizar, porque algunos han planteado desde el sector conservador, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo dice, esta decisión frena las pretensiones absolutistas. Lo mismo que Diego Fernández Ceballos y que otros que están unidos al concierto conservador se la han pasado con ese tipo de argumentaciones, que supuestamente López Obrador es autoritario y que la Corte está frenando estas pretensiones. A ver, ¿qué es lo que dice el presidente? Ante esto queremos más democracia. El presidente no se mete en un asunto de autoritarismo, de poder vertical, de decir hay que desconocer lo que determina la Corte. No, invita a la gente a participar en los procesos democráticos para que se pueda modificar la Constitución. Eso lo hace ser un auténtico demócrata y no un simulador, porque los presidentes de antes se decían demócratas, pero sometían a la Corte. Aquí hay un respeto a la división de poderes de una forma auténtica y un respeto a lo que está determinando la Suprema Corte. Y por eso dice, vámonos al plan C, ¿no? Sí, pero vamos, si quieres, a escuchar la parte que vienes comentando, que tiene que ver con la elección de los ministros, pues que se rinda cuentas ahí también. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. Solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE
magistrados del tribunal que los elige el pueblo. ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN desde la época de Salinas y de Zedillo. Les entregó a los panistas el Poder Judicial, abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Krill, por todos los Gómez Mon, recomendaban jueces, magistrados, ministros, y está completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos. Y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia. Y de paso los ministros y ministras siguen ganando 2 o 3 veces lo que obtiene el presidente, a pesar de que el artículo 127 de la Constitución dice que nadie puede ganar por encima del presidente de la República. Que era una de las cosas que estaba en juego en esta ley con respecto al INE, ¿no? Pero que no le entraron al plan. fondo, ¿verdad? No, los ni siquiera ministros. le entraron a eso. No, pero pues, o sea, ¿por qué no se puede justificar? Entonces vámonos mejor al procedimiento, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir hablando de esto porque efectivamente el otro gran tema que plantea el presidente, o lo reitera porque ya lo había planteado, es lo del plan C. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Lo vamos a ver, pero antes vamos a platicar un momento con el diputado, ya le adelantaba, Hamlet García Almaguer, sobre toda esta situación, y creo que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Hamlet. Estimado. Buenos días, Azul. Buenos días, Jorge Armando, y a toda la audiencia de la Mañanera 360. En A sus movimiento, órdenes. estimado diputado, te vemos. Rumbo por a la cierto, permanente. Oye, diputado, que ustedes no saben legislar, no saben hacer su chamba, es lo que dicen ministros y ministras. Ahora nos vamos a dedicar a juzgar. Para que haya ahí. Oye, Un juicio político o algo. Sí. Diputado Hamlet, creo que es importante, creemos que es importante, pues entonces echarle una mirada a cuáles son los recursos y los acuerdos que existen, para lo cual está facultado, digamos, al interior el Congreso de manera autónoma para autorregularse en sus procedimientos, y por lo cual ahora pues hay una violación inminente de un poder a otro, en este caso la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo. Platícanos un poco de todos esos procesos, un poco ya lo adelanta el presidente, y de qué fue lo que pasó en ese día de la votación del Plan B. Sí. El principio de división de poderes encuentra también algunas limitaciones en doctrina constitucional. Por ejemplo, Elisur Arteaga Nava, que es un tratadista en la materia, establece la denominación de los llamados temperamentos. Eso significa que hay alguna especie de islas o cotos en los que los poderes no se pueden involucrar o meter. Por ejemplo, nosotros no podríamos intervenir en la designación de funcionarios del gobierno federal, salvo en los casos expresamente establecidos en la Constitución. Por ejemplo, empleados superiores de Hacienda o Fiscalía General de la República y demás, cuando no estaba como órgano autónomo, me refiero. También en el caso de funcionarios de relaciones exteriores, cónsules, bueno, eso ya se aprueba en parte por el Parlamento. Pero si el presidente de la República quiere designar a un subsecretario de SEDATU, pues lo puede hacer, y ningún otro poder se puede involucrar. De la misma manera, nadie puede involucrarse en las determinaciones internas de la Cámara que se ven expresadas en la ley orgánica del Congreso y también en nuestro reglamento. Tan es así que esa legislación no se puede vetar. O sea, el presidente de la República no podría objetar su contenido, porque son decisiones sobre reglas internas que toma la Cámara de Diputados. Nosotros no nos metemos, por ejemplo, en temas de disciplina judicial, que eso lo ve el Consejo de la Judicatura Federal. Y así existen alguna especie de contrapesos adicionales que permiten que los poderes tengan funciones y responsabilidades exclusivas.
El esquema del llamado fast track o la discusión de urgente y obvia resolución es una norma parlamentaria interna que no exige requisitos, que no exige fundamentación, que no exige motivación. Ayer, de hecho, algunos ministros, como Pardo, decían esto, decían, es que no encuentro que en la ley orgánica o en el reglamento diga que el Congreso tenga que justificar por qué va a discutir algo de manera inmediata sin pasar por el trámite de las comisiones. Otros ministros consideran que sí se debe de cumplir con algún aspecto, llamemos, burocrático para poder utilizar esta cláusula. En realidad son pretextos para una decisión que ya tenían tomada. El propio ministro Luis María Aguilar criticó al inicio de la discusión que ya se estuviera entrando al estudio de fondo, por ejemplo, en las violaciones a los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la consulta, porque este fue el segundo apartado que revisó la Corte antes del de las violaciones procesales. Yo les decía, es que conforme a la acción de inconstitucional 150-2017, nosotros tendríamos que empezar por las cuestiones formales y después ya entrar al fondo. Entonces, ellos hacen lo que quieren con la revisión de sus asuntos y utilizan esto como un pretexto para poder echar para atrás el plan B. Además, violan sus propias jurisprudencias previas. Hay un principio que se llama de mejor derecho. Como los tribunales se habían saturado en todos los órdenes de juicios en los que por algún formalismo se echaban para atrás algunos actos o sentencias locales, por ejemplo, entonces, esto se denomina para efectos. Entonces, lo que hace la Suprema Corte es decir, no le sirve a la justicia que solamente estemos juzgando sobre formalismos. Tenemos que ir al fondo del asunto. Y crean esta tesis del mejor derecho. Y lo que le decían ayer la ministra Loreta y la ministra Esquivel es, resolvamos el fondo del asunto, porque si solo nos quedamos en la forma, significa que la Cámara podría volver a aprobar el mismo contenido, solo que con un procedimiento distinto. Y entonces volver a analizar si en el fondo están bien o están mal los artículos. Eso es parte de lo que jurídicamente ocurrió ayer. Estimado diputado, ganan los conservadores tiempo porque además, como ya se avecina el proceso electoral federal, no podrá haber cambios. Pero también se siente este precedente tan peligroso que los conservadores pueden tratar de eliminar leyes por el tema de la forma. Estimado diputado, te decíamos sobre este precedente que se está dejando, una salida fácil para que los conservadores quieran eliminar leyes diciendo no se cumplió con la formalidad. Pero la democracia es lo que diga la mayoría, o sea, así es el diseño en cualquier otra parte del mundo y en el caso de México no es la excepción. Gana el candidato que tenga más votos. Aquí la mayoría legislativa dijo va el plan B en sus términos y lo avaló, no se entró al fondo del asunto. Pero sí se deja este precedente, o sea, le están dejando una puerta a los conservadores para ir bateando otras leyes que no les gusten. Sí, van a intentar hacer lo mismo con la segunda parte del plan B, con el paquete de reformas que se aprobaron en el cierre del periodo de sesiones. Ahora, este precedente negativo tiene una arista que parece sutil, pero es muy relevante. Nosotros legislamos en materia de comunicación social y responsabilidades de los servidores públicos porque había un mandato de la Suprema Corte en un amparo en revisión, no me acuerdo si era 380 o 830. Ahorita les mando el número del expediente. Y lo que dicen las ministras que se quedaron en la minoría es, la Cámara estaba cumpliendo con una sentencia que nosotros dictamos, en la que establecimos que ellos tenían que legislar en la materia desde 2021 y ya estamos en 2023. Si a ustedes no les parece urgente que la Cámara cumpla con las sentencias que nosotros dictamos, entonces no sabemos qué es urgente. Entonces, la próxima vez que la Corte nos presione para cumplir una de sus determinaciones, le vamos a tener que decir que no es urgente y que tenemos que desahogar un montón de procesos burocráticos y de deliberación muy amplia y abierta para cumplir lo que nos están pidiendo. Ahora, en el fondo también
vi por ahí en un documento que subió a Twitter el senador Clemente Castañeda, donde decía, de Movimiento Ciudadano, donde decía que ya les había notificado la sentencia. Yo no veo que en los sujetos a los que les están notificando esté la Comisión Permanente del Congreso. Viene la Cámara de Diputados y el Senado. Y en este momento, pues ambas cámaras están en receso, entonces formalmente no van a poder notificarles esta determinación. Como bien dices, ya estamos muy cerca del límite constitucional para reformar leyes en materia electoral, que es 90 días antes del inicio del proceso. Jurídicamente tendríamos todo el mes de mayo todavía para legislar en esta materia. Una forma de cordialidad de la Suprema Corte hubiera sido vincular a la Comisión Permanente al cumplimiento de la sentencia e instruirle que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para que se repongan las violaciones del procedimiento que estiman que ocurrieron. Pero ellos saben que nos están dejando en fuera de lugar, porque no tenemos los votos en la Comisión Permanente para convocar un periodo extraordinario, desahogar el proceso como la Corte quiere, y entonces volver a aprobar el mismo contenido de las reformas en materia electoral. No está la sustancia de la reforma que la ministra Ríos Farjat dijo, no, esto que estamos resolviendo no prejuzga sobre la bondad o virtud de las normas que vienen en el cuerpo del texto que fue aprobado. Entonces, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Están jugando con el límite de sus atribuciones y facultades, pero ya están bordeando una línea muy, muy peligrosa, porque esto implica pues también un conflicto directo con los demás poderes que yo creo que no le funcionan a la República. Oye, Hamlet, ¿y no valdría la pena, dices, no tienen los votos en la Comisión Permanente para poder llegar a una extraordinaria, a una votación extraordinaria sobre este mismo tema y reponer el proceso, pero no valdría la pena de todas maneras hacer el intento, generar este debate público para, de alguna manera, esto exhibiría, pues, qué es lo que hay detrás finalmente de todo este alegato? Porque si verdaderamente lo que importa es que se cumpla el procedimiento, pues entonces la oposición debería de estar a favor de reponerlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ayer lo planteé en la reunión previa que tenemos senadores y diputados del movimiento. Ahorita vamos a llegar también a la previa, porque la sesión inicia a las 11 y estaremos pues unos 40 minutos antes. Entonces, la idea también es plantearlo ahí. Yo creo que vale la pena insistir, porque la resolución pues se quedó solamente en la forma y no entró al fondo. Vale la pena. ¿Qué debería... Ahora, sobre lo que... Perdón, sí, dime. Perdón, pensé que ya habías concluido, pero también sí, para sí, que, esa parte ya. Salvo lo que vas a añadir, también preguntarte qué tendría que incluir la reforma al Poder Judicial para que no tengamos este tipo de episodios. Porque todo termina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los ciudadanos, ante esta injusticia, ¿qué podemos hacer? Ya nada. Y si los ministros y ministras deciden violentar un proceso, deciden eliminar una ley, ya no tenemos como ciudadanía hacia dónde hacernos. ¿Cómo podría esto resolverse a través de una reforma al Poder Judicial? Fíjate que el momento que vivimos se parece mucho a mediados del siglo XIX, un poco antes. Porque en 1836 teníamos al Supremo Poder Conservador funcionando, anulando leyes y contraviniendo las determinaciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y un poco menos de 20 años después se crea la Constitución Liberal de 1857. Y les mandé por ahí con la producción algunos artículos, porque me llamó mucho la atención el comentario del presidente de la República. O sea, a partir del artículo 90, la Constitución de 1857 regula el Poder Judicial. Mira, el 92, los ministros duraban 6 años en su cargo y tenían una elección indirecta en primer grado. O sea, participaba la ciudadanía. Y luego el artículo 93 establece los requisitos y me llama mucho la atención porque establece estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores, o sea, siempre dejándole la última palabra al pueblo de México. Ahora, lamentablemente, tenemos ministros que duran 15 años en su cargo. O sea, la ministra Piña creo que se va hasta 2030 y hay otros que se van hasta 2033. Algunos salen en 2024, Saldívar y Aguilar. O sea, hay varias formas de reformar el Poder Judicial. Una es precisamente con perfiles comprometidos, que
que conozcan, por supuesto, la materia jurídica, pero también, sin temor a decirlo, que tengan esa postura ideológica. Todos los tribunales constitucionales del mundo tienen alas liberales y conservadoras. Y creo que nos tenemos que quitar esa idea de que en la Corte llegan personas impolutas que no tienen una ideología o una filosofía. Eso no existe. Y entonces Sí. ir por perfiles como el de la ministra Loretta Ortiz, que consistentemente ha apoyado lo que se aprueba en el Congreso y las políticas del presidente López Obrador. Y se renuevan estos 2 asientos y en lo sucesivo puede ocurrir. Entonces yo te diría, la reforma tiene que acortar el periodo de los ministros para que no sean 15 años, a lo mejor tampoco 6, pero podrían ser 9, y que además se permita la participación de la ciudadanía mediante el voto popular. Germán Azul. Sí, es que lo del voto popular es lo que realmente cambiaría las cosas, porque aquí lo que se trata, aunque el argumento de extender los periodos es que justamente no estén sujetos a los vaivenes partidistas, finalmente son una expresión de los cotos de los partidos políticos. Y ahí lo vemos reflejado también en el Poder Judicial, como lo vemos reflejado en el INE, con los consejeros, etcétera. Y además, para cerrar, Hamlet, y para que nuestra audiencia tenga un poquito más de contexto sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, el presidente decía en algún momento, vean otras resoluciones en nuestra historia, si hay alguna como esta, y te preguntaría, ¿podemos recordar otras resoluciones en donde la Suprema Corte de Justicia, por procedimiento, echa abajo alguna ley? Hay algunas, la de la acción de inconstitucionalidad 150-2017, voy a revisarla a fondo, pero nunca en temas tan trascendentales que tienen que ver con normas electorales y con decisiones soberanas del Congreso. Y creo que el parámetro debería ser otras reformas importantes, como las del mal llamado Pacto por México. ¿Qué ocurrió ahí? Que sesionaban en centros de convenciones, rodeados de tanquetas, de elementos militares y de corporaciones de seguridad, que no dejaban entrar a los legisladores de izquierda. En ese entonces la ministra Loretta era diputada de la bancada de izquierda. Y ella recuerda muy bien esta situación. Hay videos, hay fotografías, no me acuerdo si Noroña también era diputado o alguien más, que están afuera del centro de convenciones y no los dejan ingresar. Nosotros aquí sesionamos de manera abierta, pública, de frente a la ciudadanía. Y pues entonces en este caso nosotros lo que consideramos es que no hay un parámetro equiparable. Esto en términos jurídicos se llama previsibilidad. O sea, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo va a reaccionar su tribunal constitucional, cómo va a mantener una línea, una postura en el tiempo, en sus distintas resoluciones. Lo que no se vale en el Poder Judicial es ese tipo de bandazos. De aquí sí avalo y acá no avalo. Claro. Porque entonces es claro, es evidente, es una postura notoriamente ideológica, facciosa, como dice el presidente de la República, discrecional. Pues sí, en los tiempos neoliberales, diputados y senadores en ocasiones legislaban sobre las rodillas, o sea, rápidamente, y lo que guiaba era el moche. ¿Cuánto les iba a tocar por determinada votación? En el caso de los presupuestos que son mandatados por la Cámara de Diputados, ya lo sabemos, que en ocasiones iba de forma unánime, no había discusión, pero sí muchos incentivos para los diputados. Gracias por esta conversación, estimado Hamlet, estamos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Ya llegamos al Senado y seguramente va a ser un tema que se abordará hoy en la permanente. Se va a poner bueno, gracias. Estaremos dando seguimiento. Gracias, Hamlet García Almaguer. Y bueno, ya le platicábamos que el presidente volvió a hablar entonces del plan C. El C, ¿verdad? El C. El plan C. ¿Qué haces? El plan C va. Sí. ¿No? Este escenario que plantea en realidad en correspondencia con si un ciudadano quiere que un proyecto político pues tenga no solamente un ejecutivo que lo proponga, un legislativo que lo legisle, sino que no se lo echen abajo, no se lo amarren de manos desde el Poder Judicial, entonces tiene que haber la posibilidad a través de una mayoría calificada en el Congreso que sea capaz de reflejar esa transformación de ese proyecto en la propia Constitución, porque recordemos, pues la Constitución solo se puede reformar con 3/4 o esto que se llama mayoría
calificada. Dos a terceras, eso. ¿no? 2/3 partes. ¿Qué dije? Sí. 3/4, Sí, dos Es terceras que partes. 3/4 ya estaría todavía más difícil, sería el Sí, sí, tienes toda la 75%. razón. Es el 66 y 2/3, pero bueno. 2/3 partes. Exacto. Entonces a eso se vuelve a referir hoy el presidente. Retoma el plan C. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Bueno, pues ahí están los números mágicos, tanto para la Cámara de Diputados como la de Senadores. Tenemos una gráfica que refleja esto. También hay que recordar La que meta. se requiere, así es. A ver, aquí está el plan C, 96 senadores es lo mínimo para poder modificar la Constitución, 334 diputados. Y también vale la pena recordar que se requiere la mayoría simple de los congresos estatales. Ese es otro tema importante. ¿Y cómo votaron los ministros y ministras? Ya lo decíamos, se quedaron en una franca minoría. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz como ministras que pedían entrar al fondo de la discusión y no que se bateara esto por un tema de forma. Aquí tenemos a los ministros y ministras que pues dijeron no es válida esta normatividad, empezando Sí, por fíjate. la presidenta ministra Norma Piña, ¿no? Sí, fíjate, aquí el que llamó la atención de pronto fue el ministro Arturo Saldívar, Sí, en sí, donde sí, dice, sí. en el fondo no estoy de acuerdo con muchas cosas que están planteando, pero en este tema del procedimiento, ahí sí, y entonces pues que se vaya todo. Se fue por la la fácil, ¿no? atención. Se fue por la fácil. El ministro Saldívar, que solía ser alguien que acompañaba más las decisiones progresistas, pongámoslo así, ¿no? Y ahora dice, no, es un tema de forma. Y bueno, pues ahora también se está planteando esta posibilidad de que le dejan una puerta abierta a los inconformes. El presidente López Obrador ha dicho, no tiene remedio este Poder Judicial, está podrido. Y veremos si hay alguna respuesta formal de la presidenta de la Corte o si lo hacen a través de los voceros, porque andan desatados, ¿no? Los voceros del conservadurismo, ahí tenemos a varias figuras. De hecho, recordó López Obrador a algunos, a Diego Valadez, quien fue procurador con Salinas, un investigador de la UNAM, que están ellos constantemente diciendo, ay, hay una protección a la Constitución y qué bueno que se frenan estas posturas autoritarias. Pero sí, lo que tampoco tenemos, además de que no se entró a la discusión y no hay un debate público que haya provocado la Corte respecto al fondo del asunto, pues tampoco tenemos una explicación profunda de sus votaciones. Ahí nada más lo que señalan en lo individual, pero como institución la Corte no suele dar la cara, aunque Saldívar sí daba algunas conferencias. En el caso de la ministra Piña, yo no conozco que haya dado ya alguna conferencia, ¿tú sí? Parece ser que todavía no da ninguna conferencia, ¿no? Entonces sí tendrían que estar transparentando y entrando al debate de cada una de estas decisiones. Pues sí, pues ahí le vamos a estar dando seguimiento. Yo la verdad no creo que haya una respuesta más que decir que la respuesta del presidente es autoritaria, como ya lo han venido diciendo, pero de verdad, o sea, aquí hay un planteamiento de quienes están haciendo las cosas a espaldas de la población, a espaldas de una gran mayoría de la población que soporta un proyecto político, y ahí no hay explicaciones, no hay manera, ¿no? No parecería que hay manera. Entonces, bueno, le vamos a dar seguimiento a este tema y rápidamente le damos un par de datos económicos que destacó el presidente. Uno es el de la inflación, ya estamos en 6, por ahí me tienen el datito, ahí estamos.
En abril de 2023 ya estamos en 6.25. La inflación, fíjate, marzo fue 6.85, todavía bajó. Y en febrero estábamos, hay que recordar, en 7.62. El pico más alto que tuvimos fue julio y agosto de 2022 en 8.70, cuando pues, estaban empezando a verse ya los estragos de la guerra, ¿no? Hay que reiterar esta cifra de abril, 6.25, ¿verdad? Porque de acuerdo a los agoreros del desastre, se iba a desatar la inflación y no, ya se contuvo y se está disminuyendo. O sea que esta decisión de subsidiar a las gasolinas, esta decisión de poner a los productores en una mesa y dialogar con ellos, pedirles su apoyo, ha surtido efecto. O sea, la política económica de López Obrador sí tiene eficacia. Hay que insistir porque luego nada más nos quedamos con la estridencia y ¿cuántos se volvieron a equivocar de estos economistas, estos que profetizan el desastre? Nos habían comentado que ya esto sería Venezuela y que tendríamos hiperinflación y que estaba desatada y que no había forma de controlar esto. Pues ahí tenemos los datos muy claros y muy importantes. O que se iba a ir al cielo, ¿no? La relación peso-dólar, y bueno, pues eso tampoco sucedió. Ahorita estamos viendo el dato, estamos en el orden de 17.0 y tantos, ¿no? 17.8017 pesos por cada dólar en este momento, todavía debajo de los 18 pesos, que también esa es otra cosa que hace mucho tiempo no se veía y contra todos los pronósticos chumelianos y etcétera. Vámonos con el plato fuerte. Ya decidió el gobierno de México, Secretaría de Salud y todas las instancias sanitarias qué va a pasar con el COVID y con el decreto de si seguimos en emergencia o no. Se decide que no, y el subsecretario Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, nos explica por qué.